Buenos días, una semana más. Empezamos con el RST, en este caso el número 126, que ya van unos cuantos. Bueno, esta semana no tenemos a Juan, pues ha tenido un pequeño problema y tiraremos entre Manu y yo. Muy buena, Manu, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy buenas. Se intentará hacer lo mejor posible. Sí, hombre, seguro que sí. Bueno, pues empezamos con la estructura habitual, empezamos con el IBEX 35. Vale. Bueno, el IBEX 35, como venimos comentando ya hace varias semanas, ¿no? Incluso meses, tenemos una etapa 2, ¿no? En semanal, una etapa 2 clarísima, ¿vale? Con un nuevo patrón de compra 1 que nos dio aquí, que en su momento comentamos que no esperábamos, ¿no? No esperábamos que este patrón, por la verticalidad de la caída, lograra superar en un primer intento la zona de máximos relevantes previos, bueno, y de hecho vemos cómo, donde empiezan a aparecer las mechas por arriba, ¿no? Empiezan a tener las primeras dificultades, ¿no? Pero evidentemente sí que muestra gran fortaleza respecto a lo que esperábamos, ¿no? Esperábamos si acaso que hubiera consumido en torno a un 70-30% y bueno, hubiera hecho un nuevo retest y al siguiente intento sí hubiera sido el bueno, ¿no? Entonces, bueno, el sentido nos está sorprendiendo por la fuerza alcista que parece que está mostrando, ¿no? Entonces, bueno, esta semana nos deja ahí una pequeña topping tail, lo que sería un doble máximo, entonces habrá que vigilar, ¿no? Sabemos que los patrones de doble máximo son patrones de giro, entonces habrá que vigilar que esta estructura no se acabe confirmando, porque si no tendríamos un patrón de vuelta, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, al diario tenemos una etapa 2, ¿no? Una etapa 2 clarísima, bueno, que confirmamos un poco la semana pasada, ¿no? Cuando superamos este máximo relevante previo, ¿no? Y bueno, parece que esta etapa 2, esta primera exhalación ha llegado a la zona de máximos relevantes previos y de ahí parece que inicia la inhalación, ¿no? El viernes nos dejó una bottom tail aquí en su primera zona de soporte, ¿vale? El soporte menor, la zona de máximos relevantes previos, ¿vale? Pero bueno, quizás le pueda quedar un poquito más de caída, ¿no? Un poco que dé tiempo a que la media de 20 se acerque un poquito más, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí en este caso sería eliminar, ¿no? Eliminar la estructura de doble máximo, eliminar la vela de los máximos del jueves, porque eso nos daría continuidad a esta etapa 2, bueno, y eliminaríamos ese temor que nos queda, sobre todo en semanal, de estructura de doble máximo, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, tal como se está comportando, te vas a indicar de que esta inhalación no va a consumir, yo creo que más que nada tiempo, ¿no? Esperando un poco la media de 20, más que profundidad, ¿no? ¿Vale? Y que lo normal sería que el siguiente patrón de compra 1 sea bueno y que rompamos esta estructura, ¿no? Tal como se está comportando la fortaleza. Y sobre todo un poco por lo que argumentaremos el resto de índices europeos, ¿no? De modo, si nos vamos al Eurostoxx, ¿vale? Ya vemos que está un poquito más adelantado, ¿no? ¿Vale? Un poquito más adelantado. En semanal, igualmente, una etapa 2, ¿vale? Una etapa 2 y superando la zona de los máximos anteriores, bueno, y llegando a su siguiente zona objetivo, ¿no? La zona de los 4.400, que incluso, bueno, lo superó a cierre el viernes, ¿no? Aquí igualmente comentábamos, ¿no? Que esta inhalación tan vertical que nos hizo, no esperábamos que en un primer intento lograra superar la zona de máximo, ¿no? Previo, ¿no? Pero bueno, ya vemos que está mostrando bastante fortaleza y de hecho, bueno, aquí nos hizo la misma estructura que estaría haciendo ahora el eBay y acabó rompiendo hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, de momento continuidad alcista, ¿no? De momento no parece que, si bien esta zona, estamos en una zona de máximos previo, una zona importante, quizás le pueda costar un poco, ¿vale? O quizás, bueno, incluso opte por iniciar una inhalación, tenemos la media un 6,39%, pero de momento la estructura es claramente alcista, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues etapa 2 igualmente, ¿no? ¿Vale? Un poco aquí la zona que hemos comentado respecto al IBEX, ¿no? Que va un poquito más atrasado. Igualmente, ¿no? Nos hizo esta estructura de doble máximo, una pequeña inhalación y automáticamente nos dio un nuevo patrón de compra 1, confirmando la etapa 2, ¿no? Bueno, ya vemos que acaba la semana en lo que sería un patrón de ruptura de continuación alcista, ¿no? ¿Vale? Si bien un poquito retirado de la media, sabemos que no son muy fiables, pero bueno, de momento la estructura es claramente alcista y
ningún signo de reversión, ¿no? De momento, ¿no? Y por último, Espera, Julio, y encima lo que destacaría es los últimos 3 días mechitas por abajo. O sea, sí, el sí, lunes claramente por los máximos. sí, sí, no, sí, el tema es eso, un poco la fortaleza, ¿no? Que se está mostrando, ¿no? Que al mínimo indicio de querer iniciar una inhalación, automáticamente es contrastado, ¿no? Es respondido con fuerza alcista, ¿no? Ya vemos aquí, un inicio de inhalación, una única vela y el día siguiente vela roja ignorada, ¿no? Aquí igualmente, ¿no? Vela roja ignorada, ¿no? Y un intento bajista que es negado, intento bajista que es negado, y el viernes igualmente, ¿no? Una fuerza acabando, bueno, en la zona de máximo, incluso rompiendo esta pequeña zona de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, de momento no hay signos de que nos hagan ver que el mercado se pueda girar, ¿no? Más que, bueno, que lo encontramos en una zona relevante, ¿no? Una zona relevante, que es una zona de máximo relevante aquí en semanal previo, ¿no? Entonces, bueno, por último, si nos vamos al DAS, vemos que, bueno, un poquito más retrasado que en semanal respecto a lo que hemos comentado del Eurostoxx, pero bueno, evidentemente también una etapa 2 clarísima, ¿vale? Y bueno, no hay signos de reversión de momento, ¿no? Normal es que esto se venga a tu siguiente zona de resistencia, en la zona de los 16.200, 16.300, ¿no? ¿Vale? En el diario, pues exactamente igual que hemos comentado en el Eurostoxx, incluso en el IBEX, ¿no? Aquí nos dejó esta zona de doble máxima estructura que, bueno, inició una pequeña inhalación que al día siguiente fue anulada, ¿no? Anulada con, bueno, una vela inside bar aquí y un hueco, ¿no? Un hueco alcista al día siguiente, ¿no? Bueno, confirmando la continuidad de esta etapa 2, ¿no? Igualmente, bueno, la vela del viernes, una vela envolvente alcista y bueno, y que nos sugiere continuidad alcista al arranque de semana, ¿no? Entonces, bueno, de momento, etapa 2 en ambos marcos temporales y no hay signos de reversión de ningún tipo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues una vez vistos los índices directores europeos, pasamos al mercado nacional. Te dejo la pantalla a mano y te voy comentando la sugerencia que tenemos, ¿vale? Vale, ya está. Dime. Bueno, pues nos piden, en primer lugar, para comentar, para entrada, nos pide Luis desde Twitter, Grenergy. Vale, esta semana hemos tenido caída. Llegó la semana pasada a zona objetivo, por lo que tengo aquí marcado. Dentro de esta etapa, lo que considero que sería una etapa 1, por haber tenido ya 1, 2, 3, 4 cierres y 5 cierres por encima de la media de la 20, llegando a una gran zona de soporte, más media de 200, debería de respetar esta zona al final. O sea, no creo que la vaya a perder para irse a visitar la zona 21. Más que nada porque tenemos aquí un triple mínimo. Si miramos en el diario, a ver, vale, aquí lo que tenía marcado es que llegaría a lo que sería el objetivo, los 30 euros. Hizo un hueco novato el martes 11 de abril, empezó esa inhalación que teníamos marcada de otro RST y que lo que esperábamos era que tras la inhalación llegar a la media de 20, que se apoyase, que es lo que hizo aquí, y debería haber rebotado hacia los 31. ¿Qué pasa? Aquí podemos ver como la media no está con ese grado de inclinación que es lo que queremos, sino que está plana cuando llega. Eso es una cosa que al final no es buena. Al final aquí lo que tenemos es ahora mismo, continuaríamos en una etapa 1, porque, a ver, este superó, lo superó. Al superar estos dos máximos debería ser ya aquí una etapa 2, mínimos crecientes. Lo que tendríamos ahora mismo ya es una etapa 3 realmente. Esto es una etapa 3 y juntándose las medias. O sea, en el diario toda la pinta que tiene es justamente a la inversa de caer. Voy a marcarlo. La pinta que tiene es de llegar a esta zona de aquí, que rebote y tal vez entonces sea para caer y romperlo. Voy a ponerlo en 4 horas que va a verse mejor. Sí. En 4 horas está claramente ya en una etapa 4. Sí, Así Manu, que sí, yo ahí lo que veo en semanal teníamos una etapa 4
parecía que empezábamos una etapa uno, Ujú. pero todo hace indicar de que vamos a retomar la etapa 4, ¿no? Porque bueno, las Sí. medias siguen Ujú. siendo claramente bajistas y bueno, de perderse el mínimo relevante previo, pues tendríamos nuevamente etapa 4, ¿no? Mm. Y en diario yo veo ahí incluso una etapa 2 fallida, ¿no? ¿Vale? Esto Porque sí. el 6 de abril superamos dos máximos relevantes previos y al día siguiente negado con esa envolvente bajista, ¿no? Mm. Tendríamos ahí lo que sería una etapa 3, incluso ya una etapa 4, ¿no? Con las dos medias bajistas. Y bueno, importante la zona clave, está claro, la zona de los 25-80, la zona clave a vigilar, ¿no? La zona que no. De perderse confirmaría la etapa 4 en ambos marcos temporales, ¿no? Y además, o sea, si hace este movimiento, ¿vale? Medias juntándose, tenemos en el semanal lo que podría ser un patrón blast. Al final, medias juntándose, que entonces caiga realmente hasta la zona de los 21,84. O sea, que realmente, si esto no lo respeta y cayese hasta esta zona de aquí, 21,60 aproximadamente, y rebotase Sí, y sí. no superase la media de 200, mucho cuidado No se porque puede para el ver. lado bajista sería bastante bueno, sobre todo para una blast, para irse a buscar más o menos, a ver, entre ese máximo y este, más o menos la cota de los 18. O sea, hacer este movimiento. Entonces, mucho cuidado de que como se pierda, al final esta gran zona de soporte de los 25,56, lo que veo que es, y 25,56, mucho cuidado porque entonces podría ser para caer bastante. Entonces, está en ese limbo de aguantar y tener un triple mínimo y que de aquí no perderlo y rebotar a realmente perderlo. Pues medias de 20 y 40 bajistas aquí juntándose tiene toda la pinta de que sea por el lado bajista. Ujú. Bueno, pasamos a la siguiente que nos piden, que es Bank Inter, también Luis desde Twitter, para entrada. Entrada, ¿por qué? ¿Por qué entrada? Quiero decir, esta llegó a máximos históricos, doble máximo que tenemos aquí. Empezó una inhalación con una gran verticalidad, ha llegado a lo que sería resistencia menor, que es lo que voy a marcar aquí, que al final tenemos este mínimo, esta zona de aquí, ¿vale? Llega a la media de 20, nos hace una topping tail. Es cierto que apenas tiene grado de penetración. Si tuviese grado, por ejemplo, que se termina en 5,46 aproximadamente, sí que la vería más bajista de lo que ha hecho esta vela. A lo mejor es un rango lateral. De todas formas, está cumpliendo que ha llegado a la media de 20, resistencia menor, y debería empezar esa inhalación para hacer un retest o lo que sea, llegar hasta la zona 5 euros. Si nos vamos en el diario, tenemos, De esta forma, Manu, un comentario sí, realmente. En semanal está ya en etapa 4. sí, en etapa 4 exacto. Ha perdido este mínimo y este otro. Entonces ya tenemos este mínimo que ha perdido en los anteriores dos mínimos. Eso sería etapa 4. Inhalación a la media de 20 y ahora es cuando empezaría lo que sería el patrón de venta uno en semanal. Si nos vamos al diario, tenemos una etapa uno. Debería de hacer el acunamiento aquí cuando esté bajando esta inhalación. O sea, me pensaba que podría empezar aquí cuando llegase a media 200 y tal. Lo ha superado, así que ahora lo que debería empezar es esa inhalación hacia la media de 20. Eh, Como esto no ha tenido grado de penetración, sí que creo que puede hacer el acunamiento, es decir, que se apoye por encima de la media de 20. Si esta mecha hubiese terminado, por ejemplo, aquí en los 5,45 que había comentado antes, esta inhalación sí que creo que hubiese cruzado la media de 20 e irse a la zona de los 5,14 aproximadamente. Entonces, al final lo que me incluyo es que puede hacer esto, el acunamiento, y a partir de ahí, también por cómo empieza, debe de hacer un fallo de patrón de compra uno. Así que esta semana lo que veo en Bank Inter va a ser más rango lateral. No la veo ni para largos ni para cortos de momento. Ya, bueno, solamente teniendo el objetivo claro de que en semanal está en etapa 4, ha cambiado a etapa 4, ¿no? Con lo cual ya Mm. posiciones largas no es lo más recomendable de buscar para este valor. ¿Vale?
Bueno, la siguiente que nos piden es Unicaja. Nos la pide Trader79 de Twitter. Nos comenta salir de posiciones largas. Vale. Lo que estoy viendo, otro doble máximo que tenemos aquí. Uno no llega a perder el 2, o sea, tendríamos una etapa 3. Ahora debería empezar la inhalación. Aquí tiene un pequeño gap, que creo que esta Un semana... poco Manu, por comentar un poquito la diferencia entre etapa 3 y etapa 4 que tenemos en Bank Inter, un gráfico muy similar, pues claramente si vemos la media de 20, ¿no? Hmm, Mientras aquí sigue siendo claramente alcista, eh, en Bank Inter era ya bajista. claramente bajista, ¿no? Ahí lo tienes. Encaja. Vale, entonces debería empezar una inhalación. Es cierto que apenas tiene grado de penetración, así que eh, no tiene por qué tener esa bajada. Veremos en el diario cómo está. Vale, en el diario, como Bank Inter, al final lo que debería empezar es la inhalación. Es cierto que no es tan potente como la de Bank Inter. Aquí ya empezamos a tener mechas. Entonces, por el grado de penetración, lo que he comentado antes de Bank Inter, pues en Unicaja, digamos como que más tranquilo estaría. Va a caer esta semana, buscará el acunamiento con esa media de 20 y a partir de ahí podría buscar el patrón de compra 1. Por cómo empieza, debería hacer el retest. Y en todo caso, si hiciese un patrón de compra 1 óptimo, el siguiente objetivo sería 1.8 y luego la zona del hueco 1.10. De esta forma, Manu, lo que nos comenta es que está en posiciones largas, Salida, lo que quiere es salir. pues yo lo que diría es que me esperase 2 semanas para salir. Es decir, si no salió el jueves con esta vela o sea, conforme subía y tener esta vela de reversión, lo que esperaría es que haga todo el movimiento que va a hacer para irse a buscar la zona de los 1.10, si quieres respetarlo. Si no, pues stop en la media de 200, que es los 0.95. Ujú. Ya, bueno, yo creo que lo que pasa es que si estamos en posición larga y lo que queremos es salir, yo me marcaría que el marco de referencia al semanal ya nos está marcando etapa 3. Sabemos que después de una etapa 3 viene una etapa 4, ¿no? Si bien en diario tenemos una etapa 1, ¿vale? Una etapa 1 y que podamos tener, como comentas, el lagunamiento, bueno, y luego un nuevo patrón de compra 1 y nos intenta iniciar una etapa 2. A mí me cuesta ya pensar de que los máximos de la semana previa vayamos a superarlo, ¿no? La zona de los 1.08, yo creo que ya, sí, dentro de ese escenario, ¿no? De etapa 3 en semanal, ¿no? Y que esa zona sea un poco ya el máximo que hayamos visto para las próximas semanas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la salida clara fue el viernes, ¿no? El viernes cuando nos dio el inicio de inhalación con ese, bueno, el pseudo patrón de venta 1, ¿no? Al perder los mínimos del jueves, era un poco la salida, ¿no? Entonces, bueno, yo ya no me sentiría cómodo estando en este valor ahora mismo. ¿Vale? Bueno, siguiente que nos piden también para salir de posiciones largas es Sabadell, también Trader79. No sé quién del grupo lo aprovechó para salir este día, el jueves. Ujú. A ver, el jueves tuvimos un hueco novato, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 velas alcistas llevamos con máximos crecientes, mínimos crecientes. La sexta vela con un gap eh, de un 2% casi, y justo abriendo por debajo de resistencia era al final salida. Cuando se girase era el momento de salida. Entonces, mantengo lo que dije, supongo que la semana pasada, sería el RSI 125, que al final era llegar al objetivo, empezar inhalación y a partir de ahí debería de tener esa continuidad, sobre todo si la media de 20 está con cierto grado de inclinación. Si respeta y hace el acunamiento con la media de 20, lo suyo es que se vaya a visitar la zona de los 1.12, 1.12, 1.15 y ya esto ya sería demasiado los 1.22. ¿Por qué? Porque al final en el semanal tenemos una etapa 2 y por cómo cayó no debería de superar de golpe los 1.33, sino debería hacer un poco este movimiento que teníamos marcado de la semana pasada.
Así que ha cumplido ya el primer objetivo, 1.10, lo voy a borrar, ¿vale? Y esta semana lo que debería hacer es el acunamiento para seguir subiendo. Entonces ahí sí que buscaría el PC1. Sí, muy bien. Yo un poco comentaba, un poco a diferencia de los dos bancos comentados antes, ¿no? De Unicaja y de Bankinter, aquí en Sabadell vemos que en semanal sí que mantenemos aún la etapa 2, ¿no? No hay signo de reversión, las dos medias claramente alcistas. Si bien, bueno, tenemos ya unas 2, 3, 4 velas, hemos tenido por debajo de la media de 20, pero bueno, de momento el precio se ha recompuesto nuevamente por encima de ella y bueno, hemos respetado zonas de soporte y de momento etapa 2, ¿no? Y en diario, bueno, vemos ahí la formación de un suelo redondeado y que bueno, que sí que no augucia de que esta inhalación que está haciendo sí que nos haga el acunamiento y luego un primer patrón de compra 1 y nos inicia una futura etapa 2 que tendríamos por encima de la zona de 1.12, ¿no? 1.10, 1.12, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, para el lado largo la veo bastante mejor que las dos que hemos comentado antes, ¿no? Vale. Bueno, lo siguiente que nos piden es Iberdrola para medio plazo. Vale, Iberdrola está en máximos históricos. Vale, esta supongo que sería de cuando nos la pidieron para hacer una proporción de dónde podría llegar, que es la zona de los 12,5 €, 12,60. Esta semana tenemos una bottom tail encubierta, lo que nos sugiere que debería tener precios más altos. A ver, si nos vamos al diario, 1, 2, 3, 4 y 5 velas alcistas, llegando a un máximo que no tiene continuidad. Así que lo suyo es, voy a borrar esto que es de antes, que haga una inhalación, o sea, un fallo de ruptura. Al final lo que tenemos que tener marcado es objetivo. ¿Lo supera y tiene continuidad? No, por tanto es un fallo de ruptura a continuación alcista, por tanto debería ir a visitar zona de soporte, es decir, podría incluso caer hacia la zona de los 11,37, que al final es el soporte que tenemos, porque tenemos un movimiento fluido, podría bajarse en horario, a ver, sí, clara zona de soporte para mí los 1,77, que mientras no pierda esto, la siguiente ya 11,70. Si pierde esto, al final irá a buscar bastante más abajo de los 11,30. Entonces, si es para medio plazo, lo que le diría es que aguantase, porque la estructura que tiene es totalmente alcista. Y a esto voy a cambiarlo que sería core. 1, 2, la superación. Esto es el mensual. Esta semana tiene que cerrar mes. Lo único que le diría es pues continuidad alcista, encima medias juntándose. Cuando ha confirmado la rotura este mes, o sea, por ejemplo, aquí tenemos otro caso, supera y confirma. Por tanto, este mes cerrará, no sé por dónde, por esta zona. Los siguientes meses tal vez haga esa inhalación a buscar lo que sería el soporte menor para tener continuidad alcista. Entonces, si está dentro y es a medio plazo, yo lo que le diría es que el stop la ajustaría a los 10,50 aproximadamente. Al final esta es la zona que va a tener que respetar si quieres siendo alcista. Muy bien. Bueno, solamente un poco por apuntar en semanal, bueno, el concepto de vela roja ignorada, ¿no? Que conocemos, ¿no? Mm, Una vela roja ignorada que realmente no es más que una simple inhalación en un marco temporal menor, ¿no? que sería esto de aquí. Eso de ahí, ¿no? Entonces, bueno, aspecto bueno, confirmamos la rotura de máximos históricos y lo normal es que tenga continuidad, ¿no? Que al final esa caída que pudiese hacer a los 11,36, que es esto de aquí, al final es un poco el rango lateral que puede estar haciendo durante 1 o 2 semanas hasta que llegue la media de 20 para tener esa continuidad alcista. Bueno, pasamos a la siguiente que nos piden también José, Meliá también a medio plazo. Vale, máximos. Podríamos, en sí, diríamos que ya está una etapa 2, sí, y esto sería el acunamiento. Al final, Melián semanal tenemos una etapa 2 con el acunamiento que tenemos aquí.
Vamos a ver en la parte diaria, pero tiene la pinta que, por lo que estoy viendo aquí en el diario, que va a tener continuidad alcista al siguiente objetivo que van a ser los 6,60. En diario tendríamos lo que es el acunamiento con una bottom tail que tenemos. Y sí que es verdad que aquí le va a poder costar los 6,02, pero al final esto es lo que conocemos como fase de transición A, es decir, acunamiento, resistencia mayor en los 6,0 y pico, que cuando lo superes para irse al siguiente objetivo que va a ser los 6,20, que al final es lo que tenemos aquí con el gap y esta congestión que tenemos aquí. Entonces, tiene toda la pinta que para esta semana al final pues vaya a buscar esta zona de aquí, de los 6,20 aproximadamente. Debería confirmar el lunes. Al final está bottom tail y que esto es el acunamiento. En el momento que supere los 5,91, confirmaría este acunamiento para irse a buscar a los 6,20. Muy bien. Bueno, pues pasamos ya al mercado americano. ¿Vale? Lo tuyo. Muy bien. Y vamos a empezar, como siempre, por el SP500, ¿no? Bueno, el SP500, venimos comentando ya hace tiempo, bueno, que estaba un poco girándose, ¿no? Y bueno, y un poco recuperando el terreno perdido que tenía con respecto al Nasdaq, ¿no? Casi un poco el que estas semanas atrás había habido más avanzado, ¿no? Entonces, bueno, el semanal tenemos ya aquí una incipiente etapa 2, ¿no? ¿Vale? Ya con máximos y mínimos relevantes crecientes, la media de 20 y media de 40 alcista, ¿vale? Y bueno, enfocando lo que sería su siguiente zona de resistencia, ¿no? La zona de los máximos relevantes previos, la zona de los 4.195, ¿no? ¿Vale? Que bueno, lo normal sería que en esta inhalación, bueno, acabara testeándolos, ¿no? Bueno, y superándolos si queremos mantener esta etapa 2 incipiente que parece que se inicia, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario tenemos igualmente, ¿no? Una etapa 2, ¿vale? La semana pasada comentábamos que lo lógico sería que viniera a probar esa zona de los 4.200, ¿no? La zona de resistencia previa, pero bueno, que estaba un poquito todavía lejos la media y lo normal sería que consumiera un poquito de tiempo esperando que la media de 20 se acercara, ¿no? Un poco como parece que está ocurriendo, ¿no? Bueno, ya está bastante próxima y quizás el siguiente patrón de compra uno que pudiera dárnoslo el lunes, pues sea el inicio de este nuevo impulso con objetivo a la zona primero de la zona del máximo relevante previo, 4.170, y, bueno, y luego que se venga a la zona de los 4.200, ¿no? ¿Vale? Si, si nos vamos al Nasdaq, ¿vale? Bueno, pues un poco similar, ¿no? Un poquito más avanzado, ¿no? Porque bueno, aquí ya estamos, mientras el SP está todavía intentando llegar a esta zona del máximo relevante previo, bueno, aquí ya lo superamos y estamos consolidando un poco esta zona, ¿no? Después de la rotura, ¿vale? Consolidando esta zona y lo lógico también sería que fuéramos en busca de la siguiente zona objetivo, ¿no? La zona de los 13.720, ¿no? Igualmente, bueno, ya en lo que sería una incipiente etapa 2, ¿no? Ya se han superado dos máximos relevantes previos, ¿vale? Mínimos relevantes crecientes, media de 20 y 40 alcistas, ¿vale? Bueno, y sobre todo la salida, ¿no? Esta envolvente alcista que nos hizo aquí, que fue bueno, el arranque, ¿no? De este primer patrón de compra 1, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo un poquito lejos de la media, ¿no? Por eso está consumiendo tiempo en espera de que la media se vaya acercando, con idea de atacar la zona de resistencia comentada, ¿no? Y en diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Mantenemos una etapa 2, ¿vale? Una etapa 2. Aquí, bueno, haciendo un poco eso que hemos comentado, ¿no? Consumiendo tiempo en espera de la media de 20 que ya ha llegado. Si bien nos ha dejado una zona de doble máximo, ¿no? Que ya sabemos que es una zona de posible giro, ¿vale? Y cambio de tendencia, pero bueno, de momento, mientras no nos pierda la zona del mínimo relevante previo, ¿vale? Que bueno, pues ya pérdida nos confirmaría el inicio de etapa 3. Mientras estemos en este rango, hay opciones de que, bueno, de que se produzca el patrón de ruptura a continuación alcista y que el precio se nos venga a las siguientes zonas de resistencia, ¿no? Por debajo de la zona de los 12.830, bueno, tendríamos inicio de etapa 3, bueno, y posterior etapa 4, ¿no? Bueno, que dentro del marco temporal semanal no causaría mayor problema, ¿no? Sería una pequeña inhalación en espera de la media, bueno, y que luego el siguiente intento sea el bueno, ¿no? Con idea de ir a buscar la zona objetivos, ¿no?
Y por último, el Russell, que es el que veníamos comentando semanas atrás, que es el que estaba un poquito más rezagado, pero bueno, también parece que está formando ahí un suelo amplio, ¿no? En semanal, aquí en este caso, dentro de una etapa uno amplísima, ¿no? Con las tres medias juntas, cruzándose hacia arriba y hacia abajo, pero bueno, con una zona clara, ¿no? Una zona clara en la zona de los 1830, cuya superación, lo normal sería que tuviéramos un movimiento potente, bueno, un poco por la fluidez del movimiento que tenemos a la izquierda, bueno, y la formación de un amplio suelo redondeado, ¿no? Aquí en esta zona, ¿no? Lo vemos mejor en el diario, ¿no? El diario, bueno, tenemos una caída fluida, ¿vale? Aquí la etapa 4 que finaliza con este doble mínimo, y ya aquí ya tenemos etapa 1, ¿no? Etapa 1 al superarse máximos relevantes previos, el precio ya por encima de la media de 20, que está claramente ya girando, bueno, haciendo lo que sería el acunamiento, ¿no? Entonces, bueno, la clave es un poco la superación de la zona de los 1830, ¿no? Supone, bueno, casi la zona de los últimos 4 máximos relevantes, bueno, y que nos activaría un movimiento bastante fluido y el inicio de la etapa 2 en este marco temporal, ¿no? Que ya vemos que está un poquito más rezagado respecto a sus homólogos, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos también que empiezan a aparecer las mechas, ¿vale? La media de 20, bueno, ya no la hemos perdido, el viernes se pinchó, pero cierre se recuperó, bueno, entonces lo normal es que el lunes, al principio de semana, tuviéramos primer patrón de compra 1, bueno, y que esta semana quizás sea ya la definitiva para romper la zona de resistencia comentada en los 1830, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues estos son un poco los comentarios que tenemos sobre los índices. Vamos a comentar ahora un poco las acciones que nos habéis pedido, ¿vale? La primera de ellas es Tesla, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un poco marcado, ¿no? Un poco el análisis de lo que esperábamos, ¿no? En semanal, bueno, pues en semanal tenemos una etapa 1, ¿no? Una etapa 1, ya, el precio cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿vale? Bueno, y una zona clara, ¿no? Una zona clara aquí de soporte que no deberíamos de perder, ¿no? Si no, el movimiento hacia abajo es bastante fluido, bueno, y podemos tener bastante movimiento por el lado corto, ¿no? Si bien dentro de esta etapa 1 aún, ¿no? ¿Vale? En semanal, bueno, pues en semanal ya tenemos una etapa 4, ¿no? Aquí tenemos marcado un poco la zona posibles objetivos, ¿no? ¿Vale? Bueno, tenemos las medias de 20 y media de 40 juntándose aquí en este caso y claramente bajista, ¿no? Aquí ya la semana pasada nos dio el patrón de venta 1 y bueno, aquí creo que presentó resultados el jueves y bueno, de momento se ha quedado en su primera zona de soporte. Lo normal sería que iniciara una pequeña inhalación, ¿vale? Y lo lógico sería buscar el siguiente patrón de venta 1, ¿vale? Con idea de que, bueno, de que se venga a cotas menores, ¿no? ¿Vale? De momento, etapa 1 semanal y etapa 4 queriendo iniciar inhalación en diario, ¿no? ¿Vale? La siguiente que nos piden es Clean Spark. Bueno, valor. Por aquí. Bueno, venimos de una etapa 4 bastante vertical. Bueno, aquí la formación de un amplio suelo redondeado. Bueno, ya teníamos una etapa 1 y bueno, la semana pasada, lo que sería el inicio, ¿no? de etapa 2, ¿no? Con esta gran vela sólida que elimina máximos previos. Bueno, y esta semana dejándonos una top tail, pero sin un grado de penetración pequeño. Bueno, pues lo que podría ser un patrón 1-2-3, ¿no? ¿Vale? Ya con la media de 20 claramente alcista. Bueno, pudiera ser el inicio de etapa 2, ¿no? Superándose dos máximos relevantes previos. Bueno, en diario, bueno, pues en diario ya vemos un poco aquí el movimiento, ¿no? Un patrón Black que he comentado muchas veces, como el precio salta por encima de la media de 200, bueno, y a continuación corre, ¿no? Bueno, tenemos igualmente una etapa 2, si bien se ha iniciado esta semana una inhalación, de momento bastante vertical, lo que nos sugiere de que el primer patrón de compra 1 que tengamos nos pueda dar fallo, ¿no? ¿Vale? Un poco, bueno, va este movimiento.
y al siguiente ya sea el bueno, ¿no? ¿Vale? Sobre todo tal como nace la inhalación, ¿no? Con un hueco bajista, ¿no? Bueno, seguida de una vela roja, bueno, y otra siguiente gran vela roja, ¿no? Con lo cual, una verticalidad importante que nos sugiere de que el primer patrón de compra uno que tengamos no dé fallo, ¿no? Lo único sería que el precio todavía tuviera un poquito de más recorrido, ¿no? Bajista, ¿no? Hasta la media de 200, ¿no? En torno a un 20% todavía, con lo cual yo creo que esta semana le puede quedar algo más de caída, ¿no? Otra que nos piden es Nike, ¿vale? Bueno, Nike, bueno, teníamos una etapa 4, ¿vale? Una etapa 4 que finalizó aquí. Aquí teníamos ya una etapa 1 y bueno, ya tenemos una etapa 2, ¿no? Una etapa 2 y bueno, dándonos lo que sería el primer patrón de compra 1 dentro de esta etapa 2, con el apoyo en la media 200. Bueno, y esta semana dejándonos lo que sería un patrón 1, 2, 3, ¿no? Bueno, un patrón 1, 2, 3 que no es de los más óptimos, bueno, pues lo suyo sería que hubiera superado la zona de máximos relevantes previos, pero bueno, nos sugiere de que esta semana podamos tener continuidad hacia esa primera zona objetivo, ¿no? La zona de los 130, la zona de máximos relevantes previos, y bueno, luego un poco la siguiente, la zona de los 138, ¿no? Si lo vemos en diario, bueno, pues en diario, igualmente, ¿no? Teníamos aquí una etapa 1, ¿vale? Bueno, y ya esta semana dimos inicio a lo que sería la etapa 2, ¿no? Al superarse los máximos relevantes previos, bueno, y el viernes nos dejó un patrón de compra 1 que nos sugiere continuidad alcista, ¿no? Para el arranque de semana, ¿no? Luego, lo que hemos comentado, una primera zona objetivo, máximo relevante previo, y después la zona de los 130 que hemos comentado en semanal, ¿no? ¿Vale? Nos piden también otra, Tesla Roadhouse. Vale, bueno, Tesla Roadhouse vemos un semanal, una etapa 2, ¿no? Etapa 2 clarísima, ¿vale? Y bueno, y que lo normal es que esto nos sugiere más continuidad, ¿no? De momento no vemos ningún signo de reversión dentro de esta etapa 2, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, en el diario sí que vemos una etapa 2 un poquito endeble, ¿no? En cuanto el precio va cortando en muchas ocasiones hacia arriba y hacia abajo, la media de 20, incluso la media de 40. Pero bueno, al fin y al cabo una etapa 2, ¿no? ¿Vale? Tenemos aquí un nuevo patrón de compra 1, ¿vale? Que nos sugiere continuidad de esta etapa 2. Bueno, tiene un pequeño retén, ¿no? Llegó a su primera zona de resistencia, que era el hueco que nos había dejado aquí la inhalación. Bueno, y aquí nos hizo el retén, dándonos nuevamente una entrada el viernes, ¿no? ¿Vale? Lo normal sería que dentro de esta etapa 2 tuviera continuidad, ¿no? Primero hasta su siguiente zona objetivo, la zona de los 113, bueno, y que luego vaya a buscar cotas mayores ya que estamos en zona de máximos históricos, ¿no? Entonces, bueno. Y por último nos pedían también CMND, ¿vale? Bueno, un poco, gráfico un poco raro, ¿no? Un poco semanal, bueno, semanal. Tenemos una etapa 4, ¿no? Una etapa 4, además bastante vertical, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos ya una distancia a la media de un 80%, después de una, dos, tres, cuatro grandes velas sólidas seguidas, lo cual nos sugiere de que, bueno, al menos la inhalación se inicie próximamente, ¿no? De hecho, bueno, esta semana ya hemos tenido dos pequeñas velas de cuerpo y rango estrecho, ¿vale? Verde, y que, bueno, que nos sugiere de que podamos buscar lo que sería el patrón explosivo alcista, ¿no? Dentro de esta etapa 4, ¿no? Simplemente para buscar la inhalación, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Aquí vemos cómo esta etapa 4 tan vertical finaliza con un gran hueco novato, ¿vale? Y desde ahí, bueno, el precio parece que se reestructura queriendo iniciar lo que sería la inhalación, ¿no? De momento, bueno, una inhalación que continuamos en etapa 4, pero ya tenemos máximos y mínimos relevantes crecientes, ¿no? Dentro de esta etapa 4, ¿no? Entonces, bueno, primera zona objetiva sería ir a cubrir el hueco, ¿no? ¿Vale? Simplemente cubrir el hueco estaríamos hablando de un 50% a precios actuales, ¿no?
Entonces, bueno, interesante porque un movimiento bastante fluido y que puede tener bastante recorrido, ¿no? Pero de momento, etapa 4 en ambos marcos temporales, ¿no? Quizás para incorporarnos a este valor habría que bajarse un marco temporal menor, ¿vale? Y bueno, aquí vemos en horario, bueno, sí que tenemos ya una etapa 2, ¿vale? Aquí tenemos un patrón claro de entrada, ¿no? Patrón de ruptura de continuación alcista, ¿vale? Un hueco que abre por encima de la zona de resistencia previa y que, bueno, ahora estaría consolidando, ¿no? Entonces, bueno, así una posible entrada podría ser por encima de la zona de los 0,69, ¿no? ¿Vale? Con un primer objetivo en la zona 0,81 y el siguiente el comentado, ¿no? De cerrar la zona del hueco, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues yo creo que estos eran un poco los valores que nos comentaban, que nos pedían. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, ¿no? Al sector cripto, ¿no? Mm. Vale. Bueno, ojo. Bueno, el Bitcoin, bueno, de momento continuamos con la etapa 2, ¿no? Etapa 2 que ya venimos comentando hace ya varias semanas, ¿vale? Pero bueno, esta semana tenemos un movimiento interesante, ¿no? Y destacable, ¿no? Es como este patrón de ruptura de continuación alcista, pues nos está dando fallo, ¿no? Ya sabemos que eso es uno de los signos de reversión y de posible giro, ¿no? ¿Vale? Aquí tenemos una rotura la semana pasada y que esta semana no ha tenido confirmación, ¿no? Dejándonos, bueno, estamos a domingo por la mañana de momento, pero todo parece indicar que nos va a dejar una envolvente bajista, ¿no? Que nos sugiere más continuidad, ¿no? Que, bueno, que el precio se venga a su siguiente zona relevante de soporte, que estaría en torno a los 25.200, ¿no? Tenemos la media de 200, pero la media de 200 una vez que la ha roto ya, bueno, zona de los 25, 26.000 debe ser la zona de posible objetivo, ¿no? En semanal, ¿no? Y se inicia esta inhalación con este fallo de ruptura, ¿no? Aparte, bueno, creo que lo comentamos el miércoles en el meeting, un poco en el mensual, quizás estuviera llegando ya a zona objetivo, ¿no? ¿Vale? Dentro de una etapa 4 que teníamos, inhalación, bueno, llega a la zona próxima a la media de 20, zona de resistencia menor, bueno, y ahí parece que inicia el giro, ¿no? Entonces, bueno, habrá que vigilarlo en las próximas semanas, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario teníamos una etapa 2, ¿vale? Y ya tenemos una etapa 3, ¿no? Una etapa 3, por cuanto ya tenemos, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cierres por debajo de la media de 20 que ya ha girado a bajista, ¿no? Bueno, aparte, bueno, el último impulso alcista se ha consumido al 100%, ¿no? Entonces, bueno, etapa 3 y, bueno, lo lógico después de una etapa 3 que tengamos una etapa 4, ¿no? Entonces, bueno, lo lógico sería que el precio ahora iniciara una pequeña inhalación hacia la media de 20 y que luego tuviéramos aquí un patrón de venta 1 con idea de que se venga primero a la zona de los 26.000, 27.700, 26.600, 27.000, un poco la zona de resistencia mayor y que, bueno, el siguiente objetivo sería la zona de los 25.000, ¿no? Un poco cuadra con lo que hemos comentado en semanal, ¿no? ¿Vale? Y bueno, si tenemos ahí la etapa 3 y la posterior etapa 4, ¿no? Si nos vamos al Ethereum, bueno, pues Ethereum, el movimiento es muy similar, ¿no? Igualmente en semanal, la recién etapa 2 que teníamos, bueno, parece que nos deja esta semana un fallo de patrón de ruptura a continuación alcista, ¿no? Ya vemos siempre que tenemos un patrón de ruptura a continuación, lo importante es la vela siguiente, ¿no? La vela siguiente que tengamos confirmación, ¿no? Aquí vemos como esta semana no solamente no hemos tenido confirmación, sino nos deja lo que sería una top intel encubierta, ¿no? Una top intel encubierta que nos sugiere continuidad bajista, ¿no? Para la semana siguiente, ¿no? Entonces, bueno, la primera zona sería la zona de soporte menor, en torno a los 1.700, ¿vale?
Y bueno, si nos vamos al diario, pues igualmente que el Bitcoin, ya tendríamos los inicios de una etapa 3, ¿no? Si bien la media de venta aún sigue siendo claramente alcista, pero bueno, ya tenemos que el último, el último impulso alcista ha sido consumido, ¿no? Al 100%, ¿no? Consumido al 100%. Y bueno, eso ya un poco nos pone en situación de etapa 3, ¿no? Etapa 3, un poquito todavía en sus inicios, porque bueno, la media de 20 aún sigue claramente alcista, pero lo normal sería que empezara a girar, ¿no? Quizá ahora se inicie, bueno, en zona de soporte, una un pequeño rebote, una inhalación, pero que lo normal sería que no logre superar la zona de los máximos relevantes previos, ¿no? Y que bueno, tengamos una etapa 3, precio cortando hacia arriba y hacia abajo, la media de 20, y bueno, luego la pérdida de la zona de los 1820, ¿no? Confirmaría el inicio de la futura etapa 4, ¿no? ¿Vale? La etapa 4, bueno, que su primera zona eh, objetivo sería un poco la zona que hemos comentado, ¿no? La zona de los 1700, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues poco más, ¿no? Del sector cripto. No sé si tú quieres comentar algo, Anu, o... No, que semana de transición, o sea, de estar tranquilitos y si no se ha salido, a esperar precios mejores. Pues sí. Bueno, por último entramos ya en la sección Blast, ¿sabéis? Los valores de aquellos que esperamos que puedan tener un movimiento potente, rápido y potente. Y bueno, como siempre, os dejaremos una lista amplia con varios valores para que lo analicéis, seleccionéis y bueno, os ajustéis os quedéis con los que más se ajusten a vuestra operativa, ¿no? Como siempre comentamos, valores con los que hay que ser especialmente rigurosos con la estrategia porque suelen mostrar una gran volatilidad, ¿no? ¿Vale? Bueno, yo el primero que voy a comentar es Troika, ¿no? Troika media, ¿no? Valor, bueno, valor que viene de una etapa 4, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos lo que sería una etapa 1, con este primer spike que nos hizo, ¿vale? Cuya corrección, bueno, se está quedando en lo que sería por encima ya de la media de venta a modo de acunamiento, ¿no? ¿Vale? Tenemos aquí una gran vela sólida roja que no ha tenido continuidad, bueno, y dejándonos ya un mínimo relevante creciente, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente este valor realmente será interesante por encima de su superando la primera zona de resistencia en los 0,32, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, el diario igualmente, ¿no? Después de este gran spike, tenemos aquí la etapa 3 en V, bueno, y una etapa 4 que finaliza, ¿no? Con este triple mínimo, ¿no? Entonces ya tenemos lo que sería una etapa 1, ¿no? Etapa 1 con el precio cortando hacia arriba y hacia abajo, la media de 20, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, el viernes nos dejó aquí una pequeña bottom tail, pudiéramos considerarla a modo de checkout de la zona de mínimos relevantes previos y que, bueno, si nos diera un patrón de comprar uno el lunes, pudiera ser interesante, ¿no? Sobre todo porque tenemos ya la media de 20 claramente alcista y quizás en el siguiente impulso pueda ser interesante en el que se acabe rompiendo la zona de resistencia esto, ¿no? Un poco que coincidiría con el cruce de las tres medias, ¿vale? Y que, bueno, nos auguraría un movimiento potente, ¿no? Quizás todavía un poquito verde, ¿no? Le pueda quedar, pero un valor para ir vigilando durante la semana, ¿no? ¿Vale? Luego aquí tengo otro valor, me parece interesante, ¿no? Valor, bueno, semanal, una etapa 4, bueno, pero aquí nos ha dejado lo que sería una enorme bottom tail encubierta, ¿no? Todo esto, una bottom tail encubierta que nos sugiere el inicio, ¿no? El inicio de la inhalación, ¿no? Bueno, a un 44% de la media, bueno, que puede ser interesante, ¿no? Sobre todo, bueno, porque en diario, ya vemos, ¿no? Esta etapa 4, ¿vale? Finaliza aquí ya, nos deja aquí una zona de mínimos relevantes creciente. Bueno, y el viernes él nos hizo un hueco profesional, ¿vale? Y al final acabó dejándole una bottom tail que nos sugiere continuidad alcista, ¿no? Para el arranque de semana, ¿no? Un movimiento bastante interesante, ¿no? ¿Vale? Por último, otra que me parece interesante, ¿vale? Es IS Biopharma, ¿no? Esta es una de los famosos SPAC, estos que empiezan a cotizar a 10 y que tienen luego movimientos bastante
potente, ¿no? Entonces, bueno, ha tenido una caída bastante vertical, pero bueno, parece que está encontrando una zona de suelo, ¿no? Y bueno, y el movimiento bastante fluido, y una vez que arranque, lo normal es que tenga un movimiento bastante potente, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario vemos ya cómo ha finalizado esta etapa 4. Bueno, como parece que quiere finalizar esta etapa 4, de momento no ha finalizado, ¿no? Pero ya tenemos una zona aquí de doble, de doble mínimo, ¿vale? Y bueno, aquí tendríamos, la entrada sería por encima, ¿no? Por encima de la zona de los 2,37, ¿no? Donde realmente tendríamos un movimiento bastante potente, ¿no? Pero bueno, si nos vamos al horario, podemos ajustar un poquito más, ¿no? Aquí vemos la formación de un amplio suelo redondeado, ¿vale? Y bueno, tenemos las medias juntándose sin cruzarse. Entonces, bueno, la activación de este movimiento pues, sería por encima de la zona de los 1,80, ¿no? 1,80 con una zona primer objetivo, los 2,37, bueno, y que luego tenga mayor continuidad, ¿no? Hacia arriba, sobre todo por el movimiento tan fluido que tiene, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, un valor también a vigilar, ¿no? Y luego, por último, yo quería comentar uno que me parece especialmente interesante por cómo se está comportando, ¿no? Que ya lo comentamos en el grupo Premium el otro día, y que escala, ¿no? Bueno, en semanal teníamos una etapa 4, ¿vale? Que finalizó con este gran spike, una gran vela sólida, que, bueno, muchas veces comentamos que cuando los movimientos arrancan desde abajo, lo normal es que se tiendan a corregir, si no en su totalidad, en gran parte. Pero bueno, aquí parece que ya encontró freno, nos hizo otro movimiento potente y bueno, parece que está reestructurándose por encima de la media de 20, que es claramente alcista, ¿no? Entonces, bueno, pudiera iniciar lo que sería la etapa 2, ¿no? Bueno, y en diario, bueno, en diario igualmente, ¿no? Después de ese gran spy, haciendo lo que sería aquí un amplio suelo redondeado con las medias muy juntas, y sobre todo llama la atención un poco las tres bottom tail que nos ha dejado los 3 últimos días, ¿vale? Con las medias juntándose pero sin cruzarse, bueno, lo cual, bueno, nos sugiere que pueda haber un movimiento de volatilidad en los próximos días, ¿no? Y claramente un poco la zona sería la zona de los 15,90. Bueno, daría una entrada por patrón de compra 1, bueno, con un primer objetivo, la zona de los 19,50, máximo relevante previo, y siguiente la zona de los 24, ¿no? Entonces, bueno, valor a vigilar también esta semana, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues poco más por mi parte. Yo ya os digo, os dejo una lista bastante más amplia para que analicéis, seleccionéis y bueno, y quedéis con los valores que más os interesen. ¿Vale? Pues poco más por mi parte. No sé si tú, Manu, quieres comentar algo más. Habrá que ver esta semana si se puede sacar provecho o no, como todas. Bueno, bueno, pues poco más. ¿Vale? Nos despedimos aquí. Ya sabéis, si queréis contactar con nosotros, tenéis el correo info@segmentor.com o cualquiera de las plataformas en las que estamos, Instagram, YouTube, ¿vale? O Twitter. Pues nada, nos vemos. Venga, hasta la próxima. Chao. Hasta luego.